Buenas gente, soy JCode y este es el cuarto episodio del curso gratuito de JavaScript. Si no habéis visto los episodios anteriores, os recomiendo que vayáis a verlos. En el anterior hablamos sobre variables. Hoy vamos a continuar a partir de ahí y veremos las operaciones aritméticas, que son la suma, la resta, etc. Así que vamos a ello. Las operaciones aritméticas son las distintas operaciones que podemos hacer entre números. Vamos a empezar por las cuatro más básicas, que son suma, resta, multiplicación y división. ¿Cómo haremos una suma en JavaScript? Pues muy simple, se hace con el símbolo del más. Lo que tenemos que hacer es poner un número antes del más y un número después del más. Por ejemplo, podemos hacer 12 más 8. Si esto lo imprimimos por la consola, ponemos console.log 12 más 8, como os imaginaréis, la suma da 20. Actualizo y como vemos da 20. Es importante que sepamos que este valor lo podemos guardar en una variable. Si os acordáis, las variables las definimos con let. Así que vamos a poner let resultado es igual a 12 más 8. Y dentro de console.log pondremos resultado. Guardamos, actualizamos y como vemos sale el 20. ¿Qué hemos hecho aquí? Primero hemos hecho la operación 12 más 8, la hemos puesto dentro de esas cajitas a las que le llamamos variables y finalmente lo hemos imprimido con console.log. Como veis, primero se calcula el resultado de 12 más 8 y esto se mete dentro de la cajita. Entonces, ¿qué va a dar 10 menos 4,2? Si hacemos el cálculo, son 5,8. Actualizamos y da 5,8. El siguiente es la multiplicación. La multiplicación la marcaremos con el asterisco. Vamos a hacer un ejemplo. 2 multiplicado por 4. Esto que va a dar 8, efectivamente. Como antes, podemos poner números decimales a ambos lados. Yo voy a poner 2,1 por 4,3. Esto de cabeza no sé lo que da, pero vemos que da 9,03. Hasta ahora no lo he mencionado, pero las operaciones son número, operador, número. Este número puede ser entero, decimal y negativo. Entonces, si yo pongo 2 por menos 4, guardo y actualizo y dará menos 8. Como sabéis, si multiplicamos dos números negativos, da uno positivo. Entonces, menos 2 por menos 4 da 8. Y de las básicas, la división es la última. La división la marcaremos con la barra. Entonces vamos a hacer 6 dividido entre 2. Como sabréis, 6 entre 2 da 3. Pero la división 6 entre 2 nos da un resultado entero. ¿Qué pasa si hago una división que no tenga resultado entero? Por ejemplo, 7 entre 2. Guardo. Actualizo y da 3,5. Estos son los cuatro operadores elementales. Si sabéis matemáticas no tendrán mucho secreto. Vamos a ver dos más que son bastante útiles. El primero de estos dos es el residuo. Como sabéis, el residuo es la cantidad restante al hacer una división. Este puede ser un operador un poco complicado de entender, así que vamos a verlo. El residuo se hace con un símbolo de porcentaje. Vamos a hacer un ejemplo. Si hago 6 residuo 2, esto va a dar el residuo de dividir 6 entre 2. Dividir 6 entre 2 da un resultado entero. Eso significa que no tiene residuo. Si guardamos y actualizamos, nos da 0. Como hemos visto antes, dividir 7 entre 2 no da un resultado entero. Entonces, si yo pongo 7 residuo 2, no va a dar 0, va a dar 1. Porque el resultado de dividir 7 entre 2 da este residuo. Os voy a enseñar cómo lo entiendo yo y a ver si así os puede ayudar. Como sabéis, en la división multiplicamos el número de la derecha por algo hasta llegar al número de la izquierda. Es decir, en el caso de 6 entre 2, hacemos 2 por 3 y nos da 6. Así es como funciona la división. Entonces, si yo hago 5 entre 4, fijaros, voy a tener que multiplicar 4 por 1, algo para llegar a 5, ya que no es 4 por 2, porque 4 por 2 ya nos pasaríamos a 8. Si yo guardo, actualizo, veis, da 1,25. Entonces, ¿cuál será el residuo de esta división? Fijaos lo que voy a hacer. Yo voy a ignorar el punto 25 que nos ha dado. Entonces hago 4 por 1 da 4. ¿Cuál es el residuo hasta llegar a 5? Pues es 1. Entonces, si hago 5 residuo 4, ¿qué nos va a dar? Pues fijaos, si multiplicamos 4 por 1 nos da 4. Y nos falta 1 para llegar a 5. Así que si actualizo nos da 1. ¿Qué pasaría si lo hago con el 6? Pues fijaos, seguimos con lo mismo. Yo hago 4 por 1 y me da 4. Y aún me faltan 2 para llegar a 6. Eso es el residuo. Actualizo y es 2. Seguimos con el 7. Con el 7 aún no podemos multiplicar 4 por 2, ya que sigue siendo más pequeño que 8. 7 es más pequeño que 8.
Si actualizo, tenemos residuo 3. Pero muy atentos ahora. ¿Qué pasa si yo hago 8 residuo 4? El resultado de dividir 8 entre 4 ahora es 2, un 2 exacto, no tiene comas. Yo actualizo y da residuo 0. Y por último, si yo le pongo aquí un 9, guardo, actualizo, nos da 1. Porque fijaos, 4 por 2 da 8 y nos queda 1. Os habréis dado cuenta que el residuo de dividir algo por 4 siempre es menor que 4. Es decir, puede ser 0, 1, 2 y 3. Fijaos, esto sería el resultado de 0 hasta 8, residuo 4. Sería el 0 es 0, el 1 es 1, el 2 es 2, el 3 es 3. Y cuando saltamos al 4 vuelve a empezar. 0, 1, 2, 3. Y así hasta el infinito. Como os digo, este operador puede ser un poco complicado. Si no os ha quedado claro, os recomiendo que reviséis cómo funcionan las divisiones, ya que este operador va a ser muy útil más adelante. Y por último, tenemos la exponenciación. Si no sabéis qué es la exponenciación, es multiplicar un número por sí mismo n veces. Por ejemplo, la exponenciación la hacemos en JavaScript con doble asterisco. Si yo pongo 3 elevado a 2, que es lo que estamos enseñando aquí, el resultado va a ser 3 multiplicado por 3. 3 por 3 da 9. Actualizo y da 9. Si yo pongo 3 elevado a 3, lo que va a dar es 3 por 3 por 3. Es decir, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Actualizo y da 27. Y así hasta el infinito. El siguiente ya no sé qué va a dar, pero es 27 por 3. Actualizo y da 81. Podría hacer lo mismo con el 2. Pongo 2 a la 4 y sería 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Guardo, actualizo y da 16. Este operador no tiene mucho más secreto. Si queréis saber más, buscar exponenciación en Google y lo veréis. Ahora que conocemos los 6 operadores aritméticos, vamos a ver cómo combinarlos. Como en las matemáticas normales, yo podría poner 4 más 2 menos 5. Si hacemos 4 más 2, da 6. Si restamos 5, da 1. Guardo, actualizo y da 1. Aquí podría añadir una multiplicación. En las matemáticas es más prioritario la multiplicación que la suma y la resta. ¿Qué haríamos aquí? Primero 5 por 2, quedaría 10. Luego 4 más 2, quedaría 6. 6 menos 10 daría menos 4. Actualizamos y da menos 4. Como veis, esto lo podríamos complicar tanto como queramos. Podemos poner sumas, multiplicaciones, restas, divisiones aquí en medio. Pero un concepto importante que no he mencionado son los paréntesis. Y lo que nos permiten hacer es definir prioridades. Si yo pongo aquí 2 menos 5 entre paréntesis, lo que va a pasar es que primero se hará el 2 menos 5 y luego se seguirá haciendo lo otro. Entonces, ¿qué pasará ahora? Primero haremos 2 menos 5, da menos 3, lo multiplicaremos por 2, da menos 6, y le sumaremos 4 y al final nos dará menos 2. Guardamos, actualizamos y da menos 2. Esto al final son cómo funcionan las matemáticas, pero aplicado dentro de la programación. Aquí podríamos hacer lo mismo que en las matemáticas y poner tantos paréntesis como queramos. Yo podría poner un paréntesis aquí y aquí. Así que primero salía esto de aquí dentro, luego esto y luego el 4. Si no sabéis cómo funcionan los paréntesis en matemáticas, tampoco os preocupéis, no es algo esencial, pero estaría bien que lo entendierais. Entonces, ahora ya sabemos cómo sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer el resto de una división y hacer exponenciación. Entonces, ahora ya conocemos las 6 operaciones. También hemos visto que podemos utilizar los paréntesis como en las matemáticas normales. Vamos a hacer ahora un ejemplo que va a consistir en pasar una operación matemática a JavaScript. Entonces, esta es la operación matemática que vamos a hacer. Como veis, hay una división, una exponenciación, una resta y una multiplicación. He puesto una de cada para practicar. Entonces, lo que os recomiendo es que paréis el vídeo y lo intentéis hacer vosotros mismos. Y ahora lo voy a resolver yo. ¿Cómo haremos esto? Pues fijaos, voy a ir transformando lo que veo en pantalla a mi ordenador. Primero, dentro del paréntesis que hay 5 entre 14 más 2 elevado a 3. Entonces empezamos con el 5 entre 14, le sumamos 2, acordaos, exponenciaciones con 2 asteriscos. Entonces 2 elevado a 3, ya tenemos hasta aquí hecho, ¿vale? Esto es una división, esto es una exponenciación. División con la barra, exponenciación con 2 asteriscos y la suma con el signo de suma. Ahora le vamos a multiplicar, otro paréntesis, y aquí ponemos 8 menos 6. Guardamos,
actualizamos y da este resultado. Os tiene que dar lo mismo si lo habéis hecho bien. Entonces, como veis, cualquier operación matemática básica la podemos pasar a JavaScript. Hasta ahora hemos estado haciendo operaciones y guardándolo en una variable, pero realmente estas operaciones las podemos utilizar de otra manera. Yo podría poner aquí let número 1 es igual a 2, let número 2 es igual a 25, y voy a hacer let resultado es igual a num1 más num2. Como veis, num1 es una variable que tiene un 2 dentro y num2 es otra variable que tiene 25 dentro. Entonces lo que estamos haciendo aquí es sumar el contenido de estas dos variables. Así que 2 más 25, ¿qué nos va a dar? 27. Entonces, como veis, estamos sumando num1 y num2, pero lo que estamos sumando realmente es lo que hay dentro de num1 y num2, que son números. Y no solo podemos sumar variables entre ellas, sino que podría hacer num1 más 4. ¿Esto qué sería? La variable num1 tiene un 2 dentro, aquí tenemos el 4 directamente, guardo, actualizo y da 6. Para complicarlo más, yo podría poner aquí menos num2. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? 2 más 4, 6. Menos 25 nos va a dar menos 19. Actualizo y da menos 19. Y tal como lo hemos hecho con sumas y restas, podríamos hacerlo con divisiones. 2 entre 2, guardamos, actualizamos, da 1. Así que ya veis, podemos hacer operaciones entre variables y números, siempre que la variable tenga dentro un número. Porque ¿qué pasaría si yo pongo aquí hola? Es decir, dentro de la variable número 1 tengo hola. Aquí lo que estoy haciendo es dividir hola entre 2. ¿Esto tiene sentido? Vamos a verlo. Como veis, esto da un resultado que no habíamos visto hasta ahora, que es el none. El none es un valor que significa not a number. Traducido al español, no es un número. Esto ya vamos a ver cómo tratarlo más adelante, pero lo que estamos recibiendo aquí al final es un error, que no ha podido hacer la división. Pasaría lo mismo si hiciera una resta. Guardo, actualizo. Veremos más adelante cómo hacer operaciones entre diferentes tipos, pero por ahora no os preocupéis. Lo que hemos visto es solo para números. Entonces, para acabar, vamos a ver una cosa muy común en la programación. Yo declaro una variable que se llame number y le pongo de valor 123. Esto lo imprimo por consola, console.log number. Fijaos, estoy imprimiendo por consola lo que hay dentro de la variable number, que en este caso es 123. Actualizo y sale 123. Por ejemplo, yo podría hacer number más 1 y como hemos visto, esto daría 124. Si lo imprimo por pantalla da 124. Pero si nos vamos a la clase del otro día, yo a una variable le puedo reasignar su valor. Entonces yo aquí podría poner number es igual a 12. Borro esto del más 1, guardo, actualizo y da 12. Pero algo muy interesante es que yo puedo actualizar la variable number teniendo en cuenta el valor que tenía number hasta ahora. Fijaos lo que voy a hacer aquí. Voy a poner number es igual a number más 12. Vamos a analizar esto. En la línea 1 estamos creando una cajita donde hay el valor 123, el número 123. Entonces, en la línea 3, ¿qué está pasando? Primero se va a ejecutar lo que hay aquí dentro. Entonces se va a hacer number, que es la variable que hay un 123 dentro, y se va a sumar el 12. Entonces 123 más 12 da 135. Y como aquí tenemos number es igual a esto de aquí, significa que dentro de la cajita vamos a actualizar lo que hay y ahora habrá 135. Si guardamos, actualizamos, da 135. En esta asignación, que acordaos que asignar es darle un valor a una variable, estamos asignando al valor number el valor que tenía number antes más 12. Podríamos repetirlo y hacer number es igual a number menos 3. Entonces vamos a calcularlo. 123. En la cajita, en la línea 3, ponemos 123 más 12, que es 135. Y aquí volvemos a actualizar el valor de la cajita, pero 135 menos 3. Voy a marcarlo para que quede más claro. En la línea 1, el number vale 123. En la línea 3 pasa a valer 123 más 12, que esto da 135. Y en la línea 5 lo que hacemos es 135, que es lo que teníamos hasta ahora, menos 3, que esto va a dar 132. Guardamos. Actualizamos y da 132. Esto nos sirve para ir actualizando variables y cambiando el valor. Vamos a ver otro ejemplo. Empezamos con un number que es un 1. Le voy a poner number es igual a number más 1 y voy a hacer esto 3 veces. Entonces fijaos, aquí vale number 1. Después de esta línea
vale 2. Después de esta línea vale 3. Y después de esta línea vale 4. Si actualizamos, nos sale 4. Lo estoy haciendo con sumas para simplificar, pero yo podría hacerlo con restas. Por ejemplo, vamos a hacer que se sume 1 y que luego se reste 1 y otra vez se reste 1. ¿Qué va a pasar aquí? 1, le sumamos 1, aquí nos queda 2. Entonces aquí 2 menos 1 nos queda 1. Y al final, en la línea 5, 1 menos 1 se nos queda a 0. Guardamos, actualizamos y vemos que ha pasado eso. Entonces, como veis, esto no tiene más secreto. Una variable que tiene un número dentro es como un número. Yo puedo ponerla con un más, con un paréntesis, con una suma, con una multiplicación, da igual. Finalmente, vamos a ver una estructura que no es esencial, pero a la que vuestro código sea más corto. Fijaos, aquí tenemos number es igual a number más 1. Le estamos aumentando en 1 el number. Lo que podemos hacer es number más igual 1. Esto es completamente equivalente a number es igual a number más 1. Fijaos, tenemos number 1, le aumentamos 1, actualizo y sale 2. Si aquí pongo 4, el resultado será number es igual a number más 4. Guardo, actualizo y sale 5. Esto lo podría hacer con cualquier operación, por ejemplo con la multiplicación. Entonces, si hacemos, por ejemplo, 2, aquí cambiamos para que quede claro, 2 por 4, que nos va a salir 8. Ya os digo, esto no es esencial y si os confunde lo podéis ignorar, pero es algo muy común en la programación y está bien que lo sepáis. Y hasta aquí el cuarto episodio. Hoy hemos visto 6 operadores aritméticos que nos permiten usar matemáticas dentro del código. También hemos visto cómo utilizar paréntesis, que son esenciales para operaciones complejas. Si os ha surgido cualquier duda, podéis dejarme un comentario o mandarme un mensaje directo en Instagram. Tenéis el PDF con el resumen en la descripción. Si te ha gustado, dale like y si quieres que YouTube te avise de los próximos episodios, dale a suscribirse y a la campanita. Y hasta aquí el episodio. ¡Hasta luego!